Hola, esta es la presentación del equipo 1 para la asignatura de Análisis del Discurso Matemático Escolar 2. El equipo está conformado por Rosy Durán, Guillermo Ruiz y su servidora Saudi Guzmán. Esta presentación se va a centrar en el tema del andamiaje analítico a partir de la lectura que realizamos del artículo asignado. El artículo que se nos asignó leer fue Dilemas de la enseñanza orientada al discurso en un aula de matemáticas de secundaria, escrito por Steven Williams y Juliet Baxter. Este artículo fue publicado en 1996 por la Universidad de Chicago en su revista The Elementary School Journal. Este artículo se centra en las clases de matemáticas de secundaria de una maestra que tuvo relativo éxito implementando la enseñanza orientada al discurso con 3 grupos de 30 estudiantes por un periodo de 3 años. Los datos que se proporcionan en el artículo son transcripciones de las lecciones grabadas en video, notas de campo de las observaciones de estas lecciones y entrevistas con la profesora. A lo largo del artículo podemos ver cómo la profesora implementa andamiaje analítico y social para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Al inicio de la presentación mencionamos que el tema central será el andamiaje analítico, así que debemos contestar a la pregunta ¿en qué consiste el andamiaje analítico en el salón de clases? Pero antes de dar respuesta a la pregunta, para entrar en materia, debemos hablar del andamiaje en el contexto educativo a modo de introducción. El término andamiaje en el contexto educativo fue acuñado en 1976 por los investigadores David Wood, Gail Ross y Jerome Brunner, en un informe titulado El papel de la tutoría en la resolución de problemas. El término andamio, originalmente usado en el campo de la construcción, se refiere a una plataforma que se instala temporalmente para ayudar a los constructores, brindándoles elevación y soporte. En educación nos referimos a un proceso por el cual el maestro proporciona soportes para los estudiantes con el fin de mejorar el aprendizaje y ayudarles a dominar destrezas. Estos soportes, igual que el andamiaje, son temporales y ajustables. A medida que los estudiantes dominan las tareas asignadas, los soportes son removidos. La idea general es que uno debe ser capaz de aprender a hacer algo nuevo y luego ser capaz de hacerlo de forma independiente. Ahora que sabemos a qué nos referimos con andamiaje, podemos dar respuesta a la pregunta inicial. En el marco del artículo que estuvimos leyendo, se menciona 2 tipos de andamiaje, el andamiaje analítico y el social. A grandes rasgos, el andamiaje social ayuda para establecer normas de comportamiento y el andamiaje analítico ayuda para estructurar ideas matemáticas. Como mencioné, el artículo se centra en las clases de matemáticas de una profesora que está implementando la enseñanza orientada al discurso, donde el papel del docente es de facilitador. Es decir, que la idea no es que el docente proporcione la información a los estudiantes y que ellos simplemente reciban la información. Aquí en la educación orientada al discurso se pretende que sean los estudiantes los que lleguen a sus conclusiones y que trabajando en grupo construyan su conocimiento en matemáticas. Pero a veces es difícil para el maestro identificar la delgada línea entre facilitar el aprendizaje a los estudiantes y proporcionarles directamente la información. En este contexto se habla del andamiaje, donde la idea es brindar un soporte o una ayuda a los estudiantes, pero no proporcionarles la información, sino simplemente una ayuda para que ellos construyan su conocimiento. En el artículo se menciona que se comparte cierto marco teórico con la enseñanza orientada al descubrimiento, porque también se pone el foco de atención en los estudiantes y ellos también trabajan en equipo o grupos.
Y dentro del andamiaje analítico, algo que los profesores pueden hacer es reformular las ideas de los estudiantes, pero utilizando un lenguaje más formal, lo que les brinda a los estudiantes un marco sobre el cual pueden empezar a construir su propio conocimiento. El andamiaje analítico puede ayudar a los profesores a encontrar el equilibrio entre guiar el conocimiento y únicamente proporcionar información a los estudiantes. En el artículo encontramos mucha información acerca de los antecedentes profesionales y las creencias de la profesora H. Podemos destacar que la maestra ya contaba con una certificación en educación primaria y 26 años de experiencia para cuando se involucró con el proyecto Quasar. Al principio, su orientación como profesora estaba más inclinada hacia áreas como lenguaje, artes y drama, lo que le generaba cierta preocupación sobre su desempeño con conceptos matemáticos. Sin embargo, por este antecedente, se comprende también la importancia que le daba al lenguaje y a la interacción social como pieza clave para la construcción de conocimientos y para el desarrollo del aprendizaje. De esta forma, notamos su enfoque constructivista. Este énfasis en la enseñanza basada en la comunidad de aprendizaje se observa cuando el estudio documenta la forma en que estructuraba sus clases para fomentar la participación estudiantil, en lugar de dar simplemente clases expositivas. Su instrucción estuvo fuertemente influenciada por los principios del proyecto Quasar, que promueve el razonamiento matemático mediante la creación de entornos colaborativos. Como menciona el artículo, ella concebía el aprendizaje como un proceso activo en el que los estudiantes debían construir ideas matemáticas por sí mismos, en lugar de recibir explicaciones directas. En el artículo también se destaca que la profesora H le dio más peso al andamiaje social, llegando a ponerlo por encima del andamiaje analítico. Para la profesora, establecer normas de comportamiento y fortalecer el diálogo en el aula era crucial para la enseñanza efectiva. Este enfoque llevó a que, en ocasiones, sus estudiantes participaran en discusiones sin contar con el apoyo matemático suficiente para estructurar ideas con el debido rigor matemático. Aunque vale la pena recordar que la experiencia que se reporta en el artículo expone una población con estudiantes que presentaban diversas dificultades tanto económicas como sociales. Conforme al trabajo de la profesora H, podemos detectar que ella creía firmemente en el valor del aprendizaje práctico y basado en la experiencia, es decir, que las personas aprenden haciendo. Consideraba asimismo que el entorno y la conversación eran los medios para comprender los problemas. De esta manera evitaba corregir los errores de inmediato y en lugar de eso utilizaba preguntas para guiar a los estudiantes hacia una reflexión más profunda. O sea, veía el error como una oportunidad para aprender. Ahora bien, al asumir la conversación como el medio para la construcción de conocimiento, la profesora H concibe al discurso como herramienta cognitiva, es decir, creía que los estudiantes debían verbalizar sus razonamientos para consolidar su comprensión, por ejemplo, al pedirle a alguien que justificara por qué utilizó una estrategia específica para resolver una ecuación en lugar de simplemente aceptar una respuesta. Del mismo modo, se nota en el trabajo que tuvimos la oportunidad de leer, se nota la importancia que la profesora H brindaba a la equidad en la participación. Esto se percibe en el diseño de las actividades que ella generaba y que buscaba que incluyeran a los estudiantes más tímidos o con dificultades. Justamente el uso de las talk moves que ya hemos analizado en ocasiones anteriores. Una vez que conocemos los antecedentes y las creencias de Mr. H que influyen en el desarrollo de su discurso, pues vamos a presentar cuáles son las instrucciones que ejemplifican andamiaje analítico y la presencia de tal moves dentro de lo que desarrolla Mr. H. Mr. H se dedicaba a la enseñanza orientada al discurso. Esto significa entonces que pues ella empleaba diversas técnicas para poder ayudar y motivar a sus estudiantes a participar. Y bueno, alguna de las técnicas que comenta que empleaba era pues motivarlos a través de la asignación de algunos puntos extras,
o a través de las preguntas que iba desarrollando a lo largo del discurso para ir implementando sus participaciones. Pero siempre, pues su técnica más directa era animar a los alumnos a discutir sus ideas a través de pedirles que le explicaran sus pensamientos. Cuando un alumno tenía dificultades en poder expresar sus pensamientos o sus ideas, pues a través de lanzarle diferentes preguntas que motivaran el discurso, Mr. H lograba que ellos mismos pudieran entrar en un razonamiento más profundo y poder externar lo que realmente estaban pensando, por lo que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a inculcar las expectativas sociales, el tipo de preguntas que debían hacer los alumnos y los comportamientos que eran importantes para aprender matemáticas en su clase. Es decir, ella les dejaba en claro a los alumnos el por qué, o sea, a través de las ideas que ellos iban desarrollando y la forma en la que motivaba que ellos pudieran expresarlas, les dejaba en claro el que ellos entendieran por qué es importante explicar tus ideas sobre las matemáticas. Y una forma muy común que tuvo de lograr eso fue pedirles que pudieran poner esa explicación en sus propias palabras, es decir, decirle a los alumnos que pudieran explicar con sus propias palabras, y eso pues los llevaba a comunicar lo que iban a decir, la verbalización, con lo que estaban pensando. La profesora también apoyó la enseñanza basada en el discurso a través de todas las oportunidades que brindaba a los alumnos para participar. Al aumentar la cantidad de conversaciones de los alumnos y al utilizar un andamiaje social, animó a los alumnos a proporcionarse mutuamente un andamiaje analítico para el pensamiento matemático, y lo anterior lo logró a través de algunas de estas instrucciones. Durante las clases que se observaban, se pudo notar que siempre incluía oportunidades para que los alumnos hablaran de sus ideas matemáticas, ya sea en pequeños grupos o durante los debates que se tornaban en toda la clase. Mejorar la calidad de los comentarios de los alumnos, y esto lo logró a través de las preguntas que iba lanzando, las cuales ayudaban a que los alumnos pudieran revelar sus pensamientos, pero también respetar los pensamientos de sus demás compañeros. Invitando repetidamente a los alumnos a compartir sus ideas, y cuando pues se les dificultaba, pues actuaba con paciencia y tenía una buena habilidad para poder ir aclarando sus dudas. Y uno de los ejemplos que denotan en la lectura, muy representativos acerca de esta parte instruccional del andamiaje analítico, es la conversación que tuvo o que se desarrolla con la alumna Tía durante la lección en la que abordan la notación de los exponentes. Y esta conversación empieza a desarrollarse cuando la alumna levanta la mano y pues comenta que no entiende, ¿no? Entonces, pues Mr. H, a través de diversas preguntas que va lanzándole a la alumna, logra que la alumna solita identifique la forma en la que estaba mal comprendiendo el concepto. Es decir, necesitaba elevar a la tercera potencia una base de 10, y lo que la alumna inicialmente estaba haciendo era sumar las decenas y presentaba como resultado 30. Entonces, Mr. H lo único que le dice es, hay una parte en donde le comenta, dime cómo lo escribiría, ¿no? Entonces eso permite que la alumna como que razone un poquito más y responde 3 dieces. Entonces ahí Mr. H lanza sí una pregunta, pero también logra introducir como la corrección quizá al pensamiento, y la parte
que hace que Tía logre comprender lo que iba a hacer. Y comenta Mr. H, escribo 3 10 seguidos multiplicándose y eso como que pues da la respuesta implícitamente y la alumna logra captar lo que debe de hacer. Algunos de los tag moves que logramos identificar dentro del desarrollo de este andamiaje analítico son los siguientes. Con la frase dímelo con tus palabras porque lo entenderás mejor, identificamos el tag moves de say more, que es pues que pedirle a un alumno que amplíe su participación y esto pues no solamente es argumentativo, sino que también permite que el alumno pueda profundizar un poquito más en su razonamiento. Ok. Quiero saber lo que piensas al respecto, que esta frase se desarrolla después de una participación de los alumnos y corresponde al revoicing, que significa o se refiere precisamente a cuando el docente toma la idea del alumno y la lanza con sus propias palabras para ver si es lo que el alumno quiso decir. Otro tell moves identificado es partiendo de una lección en donde los estudiantes están generando conversiones entre milímetros y metros, centímetros, metros, pero primero de forma longitudinal y luego de forma superficial. Entonces ahí se genera como que una pequeña duda de cómo sería el factor de conversión de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces un estudiante participa y bueno, Mr. H lanza la siguiente pregunta: ¿cuántos no están de acuerdo? Y esta herramienta se refiere al reasoning, que se refiere a que el docente pregunte a otro estudiante si está de acuerdo con la participación del alumno anterior y que argumente por qué. Bueno, aquí tenemos otros elementos discursivos. Entonces, ¿qué sería 10 a la tercera potencia? Este se desarrolla en la parte de la lección en donde están trabajando con los exponentes y en donde la docente utiliza adding on, que es pedirle al alumno que agregue un poquito más a su participación y esto permite que razone un poquito más lo que quiere argumentar y también al docente pues puede permitirle identificar si la comprensión está siendo correcta o incorrecta. Otro tal moves y la superficie es 10 o 100 veces mayor. Este tal move se identifica en la lección referente a la conversión de longitudes y superficies y se refiere a challenge, que es donde el docente presiona a los alumnos para que ahonden un poquito más en su razonamiento. Puede ser a través de ideas contradictorias y bueno, aquí no, esta idea no solo sale del docente, o sea, plantear 10 o 100 veces mayor, sino de las participaciones que precisamente están dando los alumnos. Entonces, es como darle los dos panoramas y permitir que el alumno, o lograr que el alumno profundice un poquito más en el razonamiento propio y en el razonamiento que están aportando sus compañeros. Y tenemos otro tal moves identificado cuando se genera un trabajo entre grupos pequeños y Mr. H se refiere a uno de esos grupos y pregunta primero a una de las integrantes cómo obtuvo un resultado que presentan y su respuesta es pues que la trabajaron en grupo. Entonces la docente argumenta o pregunta a otro integrante de ese pequeño grupo, que es Delia, y pues el tag moves es, puedes explicar, cómo se le ocurrió a tu grupo y bueno, podemos referenciar este elemento discursivo con agree o disagree, que es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pues cuando le pregunta a otro compañero refiriéndose a la participación anterior. En cuanto a las conclusiones que podemos sacar de la lectura del artículo y apoyándonos en lo que ya hemos trabajado con artículos anteriores, notamos varias dificultades propias del proceso de enseñanza.
Es cierto que se han ido abandonando modelos tradicionales centrados en la transmisión de la información por parte del docente, para así reconocer el papel central que tiene el estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Es necesario que el conocimiento llegue a tener significado para el estudiante, y este cambio en la visión de la enseñanza ha impulsado enfoques centrados en la participación activa del estudiante en su aprendizaje. Por esta razón, vemos que es importante encontrar un equilibrio entre el andamiaje social y el andamiaje analítico. Asimismo, entre los dilemas que enfrentan los docentes, encontramos el conflicto entre corregir errores rápidamente o permitir discusiones que puedan llegar a ser prolongadas o muy dispersas. También hay que recordar que los profesores deben cumplir con ciertos tiempos para cubrir el contenido de sus cursos. Por esta razón, vale la pena enfatizar la importancia en la formación docente del manejo de estrategias discursivas, de las llamadas talk moves, que favorecen un ambiente de discusión productiva, por supuesto, sin descuidar el andamiaje analítico. Sin embargo, uno de los desafíos principales es lograr esta participación sin caer en interpretaciones simplistas del aprendizaje por descubrimiento o del aprendizaje a partir del discurso. En matemáticas, el discurso en el aula puede ayudar a evitar que los estudiantes vean la materia como una serie de pasos mecánicos, pero también puede convertirse en un proceso ritualizado, sin significado real. El caso de la profesora H muestra ciertos avances, pues su aula fomenta el discurso matemático y la participación activa de los estudiantes. Sin embargo, la deficiencia en el andamiaje analítico en ocasiones dificultó la construcción de conocimiento matemático sólido.